Hola, buenas noches. Bienvenidos a Programación 3. En Programación 3 vamos a abocar lo que se refiere al diseño web. Si bien en Programación 2 aprendimos lo que era la programación orientada a objetos para aplicaciones residentes en un sistema operativo, como era con Visual Basic.net para aplicaciones para Windows. Y en Programación 1 aprendimos lo que era la programación estructurada en lenguaje C, el cual es compatible con aplicaciones Windows y Unix también. Ahora, en Programación 3, vamos a comenzar con lo que es el diseño web y la programación de contenidos dinámicos basados en diferentes frameworks, que son un conjunto de buenas prácticas, con los cuales iremos utilizando diferentes herramientas, ¿sí? Que van a permitir que la fusión de todas ellas generen productos responsive, que es una nueva tecnología la cual se basa en que las páginas sean adaptables al tamaño de la pantalla de la cual se visualizan. Esto quiere decir que si se ve desde una computadora, una pantalla widescreen, digamos, que es más ancha que alta, la página se adapte al tamaño de la pantalla. Y si la vemos desde un celular, donde la pantalla puede ser más alta que ancha, también se adapte y se pueda ver bien. Responsive sugiere justamente estas páginas adaptables al tamaño del cliente que la está visualizando o de la plataforma en la cual está visualizando. Las páginas web fueron avanzando a medida de los años y desde su comienzo, la llamada web 1.0, como podemos ver en la imagen, ¿sí? Se reducía a una computadora, ¿sí? La cual estaba conectada a una red, ¿sí? Ya sea a una red visible en internet o una red local, donde un programador conocido como webmaster era quien escribía, ¿sí? Un conjunto de etiquetas, ¿sí? No nos vamos a referir a instrucciones ni sentencias, un conjunto de etiquetas, las cuales un servidor web, que no era más que una computadora visible en la red, se encargaba de interpretar para que los usuarios, ¿sí? Puedan visualizar la interpretación de estas etiquetas. Estas etiquetas estaban escritas en un lenguaje que se llama actualmente HTML, pero era estático. ¿Qué quiere decir? Que no brindaba una retroalimentación, una interacción con el usuario final. El usuario final, o sea, los clientes que accedían a la página web, simplemente eran simples espectadores de la información que publicaban. No podían darle comentarios, darle un like como se usa en Facebook, retuitear, compartir, nada de eso, simplemente podían leer. Cuando digo que estas páginas estaban escritas en un conjunto de etiquetas que eran interpretadas, me refiero a que las páginas web no son como los programas de aplicación. Nosotros cuando programábamos en C o en Visual Basic, programábamos a base de instrucciones que otro programa se encargaba de traducir estas instrucciones escritas en un lenguaje de alto nivel a las instrucciones que le permitía al microprocesador interpretarlas y ejecutarlas, ¿sí? Ese traductor entre el lenguaje de alto nivel y las instrucciones del microprocesador era lo que nosotros llamábamos compilador. Sin embargo, las páginas web no se compilan, se interpretan. El navegador web, que es el programa el cual nos permite ver las páginas web, es un programa que tiene la capacidad de tomar este lenguaje, ¿sí? HTML, este lenguaje de etiquetas, ¿sí? Y interpretar estas instrucciones, estas etiquetas, perdón, y mostrarnos el contenido, ¿sí? Luego, las páginas fueron evolucionando hasta que apareció la web 2.0. Cuando surge la web 2.0 ya cambia el paradigma de página web
y las páginas web dejaron de ser estáticas para comenzar a ser páginas web que tenían una cierta interacción entre los usuarios que la usaban. El clásico ejemplo de esto es el periódico. El usuario que lee la página web, ¿sí?, el diario, no solamente es capaz de visualizar la información, sino también de dejar un comentario. Acá empiezan a jugar el papel de los blogs, las wikis y los RRSS, que son los recursos que le permitían a una página consumir la información de otra, ¿sí? Estos son los recursos que eran exportables. También surge el XML, que es otro lenguaje de etiquetas, y también comienza a formarse lo que es el concepto de comunidad. Una comunidad web ya empieza a estar formada por los lectores, por ejemplo, por los postman o los posteadores, que eran los autores de los posteos que figuraban en la página web, y por supuesto el webmaster administrando toda esta actividad. Comienza a aparecer lo que es el concepto de página dinámica, ¿sí?, con la aparición del PHP y el ASP, otros lenguajes interpretados que permiten una mayor interacción, para luego llegar a lo que comenzamos a hacer la web 3.0. En la web 3.0 ya surge el diseño responsive, que consiste en que la página sea adaptable a la terminal que la visualiza. El servidor web comienza a ser un servidor multimedia con la aparición de YouTube. Aparecen las Smart Apps, que son para las aplicaciones para los smartphones y para los Smart TV. Y además comienza a aparecer lo que es la web semántica o la inteligencia artificial. Por supuesto, siempre las interacciones comienzan a ser con base de datos a otra escala de usabilidad. Con respecto a lo que requiere la diferencia entre la web 3.0 y la web 2.0 es la aparición de los RDF. Los RDF son unos recursos de descripción de framework. Son un conjunto siempre que hablemos de framework, vamos a hablar de un conjunto de buenas prácticas que le permiten al programador establecer bajo un estándar de aplicación, basarse en un paradigma, en un conjunto de normas que van a regir la actividad que vamos a desarrollar. Comienza la aparición de Angular, Laravel, Symfony, un conjunto de frameworks que comienzan a dar mucho más facilidad al tedioso desarrollo web que era hasta entonces. En la actualidad, la web 3.0 creo que ya, esto es una opinión propia, creo que ya avanzó a la 4.0, donde hablamos de web apps, ¿sí?, aplicaciones web con mayor interacción con el usuario, y que ya dejaron de ser orientadas a un navegador web, sino con lo que son las web apps progresivas hoy en día, o las PWA, las pueden encontrar con ese nombre, que son aplicaciones web que simulan ser aplicaciones móviles, que es raro el concepto, son páginas web adaptables a celulares que pueden funcionar sin conexión a internet y brindan una transparencia al usuario para cuando tengan y no tengan internet. Aplicaciones, páginas web como grandes plataformas como Twitter, como Instagram, ya desarrollaron sus PWA, considerando que es un paradigma que va a reemplazar incluso la programación de aplicaciones móviles en Java. Bien, para comenzar la introducción, el material que está publicado en el Classroom es de JavaScript, ¿sí?, que JavaScript no es Java, ¿sí? Cabe aclarar que no es Java. JavaScript es un lenguaje interpretado que le brinda mayor
accesibilidad de nuestras páginas web. Las páginas web, vamos a iniciar desarrollando páginas web 1.0 en HTML, en el protocolo de hipertexto, ¿sí? Por HTTP, y vamos a empezar con lo que son los CSS, que ya vamos a ver que son las pieles o los estilos, y para luego ir agregando un poco más de dinamismo mediante JavaScript, jQuery, Ajax, y para luego programar en PHP, y luego al final de programación 3 ya diseñar páginas web con algún framework a su elección.